Muy buenos días, transmitiendo directamente desde la Ciudad de México hacia cualquier rinconcito del mundo. Soy Mari Blanco y te doy la más cordial de las bienvenidas a este tu programa Escucha y Comparte, cuando son las 10 de la mañana con un minutito, hora Centro México, de este 3 de mayo del 2014. Y me da muchísimo gusto que me estés acompañando durante estos minutitos, donde traigo un tema muy interesante, muy fuerte, pero que también es muy común. Y antes de comenzar, le doy mi agradecimiento a mi querido Germán Olarte por estar en la dirección de este programa. Muchas gracias, mi estimado. Y bueno, también te doy los medios de comunicación para poder recibir tus comentarios, tus dudas, tus sugerencias y estar interactuando. Mira, en Skype nos puedes agregar como Radio Concepto México, en Facebook le puedes dar a Escucha y Comparte, en Twitter nos puedes agregar en @escuchacomparte. Y bueno, pues en ese medio nos puedes, como te decía, hacer llegar tus dudas, tus preguntas, tus sugerencias, tus comentarios y también, ¿por qué no?, tus quejas. Y bueno, ahorita sí, ya entrando en materia, esta semana aquí en México, como sabemos todos, el 30 de abril se festejó el Día del Niño. Y bueno, por supuesto que para los que tenemos hijos, pues nos da muchísimo gusto, nos da muchísima alegría festejar a los pequeños y a los no tan pequeños también. Pero bueno, al estar viendo esa parte en el noticiero de que también van a los hospitales a llevarles un poquito de alegría a los niños que tienen algún tipo de padecimiento y que van a interactuar con ellos tanto lo que es los payasos de la risa, los mismos médicos, las enfermeras, la gente que está trabajando adentro de los hospitales, me vino un poquito la inquietud de que es muy bonito, es la alegría, es el día, el festejo, bueno, son muchas cosas bonitas, ¿no? Porque relacionamos a los bebés, a los niños, a los hijos con palabras de alegría, con palabras de satisfacción, de que nuestra vida tal vez vino a llenar un hueco o vino a llegar en el momento que lo necesitaba hacer. Pero también fíjate que hay una parte muy triste, una parte que pasamos muchos papás en alguna etapa de nuestra vida, y es cómo se enfrenta la muerte de un hijo. ¿Te acuerdas que en el primer programa que estuvimos aquí en Escucha y Comparte hablamos de lo que era la tanatología, lo que era el duelo, el proceso, las etapas? Y me vino a la mente esa pregunta, ¿no? Sí, es cierto, es muy bonito el festejo, pero también cuando perdemos a un hijo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos dirigimos? Vivimos un duelo, sí es cierto, pero el proceso de perder a un hijo a veces es desde que está en el desarrollo del embarazo y viene, no sé, algún tipo de aborto, una enfermedad, una malformación, algo que vaya fallando y que, bueno, no vaya dando resultado a tener a un bebé. O cuando las parejas son infértiles las dos, cuando una lo es. Son procesos que son muy difíciles, son etapas que se viven muy comúnmente, pero como lo habíamos platicado en aquella ocasión de la tanatología, no lo sabemos canalizar, no lo sabemos sacar. A lo mejor crecemos con esa idea de que tienes que callártelo porque entre más calladito te ves mejor, ¿no? Y te había dicho que el vivir el duelo de un hijo a comparación de un cónyuge, de un padre, de perder a tu pareja, a tus papás, de un cónyuge, es muy diferente. El perder a un hijo es muy desgarrador, es una etapa muy difícil, son cuestionamientos muy fuertes hacia mí como mamá, hacia mi pareja, hacia mi esposo, porque decimos en qué fallamos, qué fue lo que pasó. Creemos, porque como te decía, vamos creciendo con la idea de que todos tenemos que entrar a nuestros padres, todos, con eso crecemos y decimos, yo cuando seas viejito te voy a ver y yo te voy a cuidar y yo voy a estar contigo, y nunca pensamos que tal vez podamos perder a un hijo primero antes que a nuestros padres. ¿Por qué la ley de vida? Porque debería de ser así, pero ya investigándolo un poquito más, me dice la teoría, lo que estuve leyendo y lo que estuve investigando, y dice que perder a un hijo en la edad que sea, se vive una experiencia muy difícil de la vida, tanto a nosotros los padres como cuando los hijos son bebés, son niños, son adolescentes o ya en etapa madura,
dicen que es muy difícil el perder a esa parte que nosotros le dimos vida. Y sí es cierto, piénsalo bien, y nuestra sociedad aquí en México, en noviembre, en el mes de noviembre, que es cuando se enfatiza, pues sí jugamos con la muerte, sí compramos calaveritas de azúcar, sí ponemos nuestros altares hermosos, según las creencias de cada uno, ¿verdad? Y como que tendemos mucho a jugar con ella, como que decimos, sí, jijiji, tú estás conmigo y estás de mi lado. Pero ya cuando viene una pérdida que es muy fuerte para cada uno de nosotros, dices, ¿por qué estás en contra de mí si tenemos tanta confianza entre tú y yo? Eso nos quiere decir que al mismo tiempo que estamos con ella, estamos dándole la espalda a la muerte. Y como si fuera a morirse, fuera algo ajeno, fuera algo malo, como que si a mí nunca me ha sucedido, porque llega a pasar, es algo raro, ¿no? Si yo hablo con alguien de la muerte, es algo morboso, o a veces es hasta algo inoportuno e impropio, y eso hay que aprender, hay que ver la cultura de poder abrir un poquito más, abrir ese canal que, sí es cierto, nacimos para morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿En qué circunstancias? Tampoco. Pero sí tendríamos que estar preparados. Sí es cierto, hay varias culturas que ellos es al contrario, ya una persona muerta les tienen mucho respeto o les hacen rituales muy, muy grandes. Son sus ideas y sus culturas, ¿no? Pero por ejemplo aquí en México sí estamos jugando con ella, pero también nos escondemos muchas veces o queremos pasar desapercibidos ante ella. Y bueno, en casos, no sé si a ti te ha pasado, pero el proceso de duelo no se debe eludir, no debemos, a las personas que, te voy a platicar el caso personal, cuando se muere tu mamá o tu papá dices, me pegó porque pues es de donde nací, ¿no? Pero cuando se te muere un hijo son cosas muy difíciles, son pensamientos que te llegan a lo mejor más de negatividad que de aceptación. Y bueno, la primera vez que te pasa eso es una ilusión, o sea, evades, dices que no es cierto, que nosotros no nos puede estar pasando eso, y como que nos encerramos en una conchita y creemos que nada más nos está pasando a nosotros, cuando en el mundo, bueno, en México y en el mundo hay millones de vidas de chiquitos, de bebés, de niños, de adolescentes, por la circunstancia que sea, porque en lo que estaba leyendo, hay un libro muy padre que te voy a platicar en algún momento, de los procesos de un cuidador cuando él está en un hospital o a lo mejor en un asilo, se podría decir, de niños, y los niños a veces son más fuertes que las personas adultas. Ellos saben en qué momento va a llegar, ellos saben que ya están en una etapa muy avanzada, cuando son enfermedades, por ejemplo, te estoy diciendo un cáncer, y esta persona iba a Cuernavaca cada semana, ahí estaba el asilo, albergaban a los niños con sus papás y los papás era cuando él se ponía a platicar, porque él es tanatólogo y él da ayudas de ese tipo, y se ponía a platicar con los papás, y los papás a veces eran más débiles que los propios niños que sabían que estaban dando el paso final de su vida, en la etapa que fuera, porque los ejemplos que nos dieron fue de niños de 3 años, de niños de 8, de 11, de 9 me parece, pero de diferentes, también diferentes educaciones, de diferentes estratos sociales, de diferentes lugares del mismo Morelos, y decía que a final de cuentas los niños en sí, los niños sabían que ellos iban a partir bien, que estaban tranquilos, que les daban gracias a la misma vida por haber tenido la familia que tuvieran. Un caso fue de una mamá soltera, el otro era de los papás, el otro era de que cuando detectaron la enfermedad del niño, que básicamente todos eran de leucemia, los papás se separaron, de una familia de un lugar muy, muy pobre de Morelos, que toda la familia, al contrario, se fue a cuidar al niño. El papá era el que trabajaba de jornalero, y la mamá con los niños, con sus hermanitos, era la que cuidaba de su niño que ya estaba en una etapa terminal. Entonces, ese libro de veras me pegó mucho, está muy fuerte, pero sí es muy sabio, porque el tanatólogo dijo, yo aprendí más de lo que vi en el mismo curso del diplomado de tanatología. Y bueno, se hace un tabú de esto, de hablarte de la muerte. A lo mejor lo estoy repitiendo mucho,
pero no estamos acostumbrados a que nos hablen de así, decirte, se murió, la muerte está en proceso de irse, porque por lo general decimos ya se fue, ya se va, se separa. Yo misma digo, se separa del plano físico. Sí es cierto, a final de cuentas el físico es el que muere y muchas veces podemos pensar el alma es la que se queda, aquí está su esencia, no sé, muchas definiciones que podemos dar. Y bueno, primero te pregunto, ¿sabes tú qué es el duelo? Pues el duelo se ha comparado con un túnel muy oscuro por el que es preciso pasar en el momento en que perdemos a una persona, a un ser querido, y más si es un hijo. El recorrido cuando se trata de la muerte suele ser muy largo, más cuando es un hijo, y siempre existirá un antes y un después de mi vida con él y cuando ya no está él. Por eso dependerá también mucho las circunstancias y la actitud de la propia persona, o sea, de los papás, ante lo bueno y ante lo malo de lo que le está pasando en la vida. De los hijos que tengan también de más, por decirlo, no que estén de más, sino los que conforman además la familia. Y durante este tiempo el proceso se vive, para un duelo normal es 1 año hasta 2. Pasar las etapas del duelo que ya habíamos platicado son hasta máximo, son 2 años. Y hay que vivir ese proceso durante todo ese tiempo. Hay momentos, como te decía, se puede brincar de una etapa a otra, de la negación a la ira, a la aceptación, que bueno, es lo más difícil, a la depresión, que es tal vez la etapa en la que más duramos o en la que más se dura, y es cuando se te hace un poquito más difícil de salir, pero no, de veras que no es imposible. Y dicen los que saben que el duelo ya es una nueva fase cuando son después de 2 años, que a veces se nos puede hacer súper largo y muy difícil, y dices, híjole, 2 años se escucha muy fácil, pero ya estando viviéndolo es una etapa bastante difícil, porque sí es en comparación de estar en un túnel y caminar dentro de él sin luz, y dices, ya no sé si me regreso o sigo caminando hacia el destino donde tengo que salir, ¿no? Mucho nos lleva también a ver los sentimientos que tienen los papás, porque vienen altibajos. A lo mejor la pareja sí está junta, pero a lo mejor la mamá hoy está triste y el papá está tranquilo, a lo mejor el papá hoy está triste y la mamá está un poquito eufórica de la negación a ese sentimiento que está pasando, pero bueno, ya que se pierde al hijo, ya cuando te estoy diciendo que ya fue la muerte, ya fue el funeral, ya fue el entierro, muchas veces esa circunstancia lo que hace es que los papás se cierran. Y los papás, cada quien en su mundo, quieren resolver su duelo, pero en negación, en no platicar con el otro, en no involucrar a los hijos, en no involucrar también a su misma familia. Y eso es malo. Te voy a decir por qué. Porque si nosotros empezamos a hacer una coraza, lo que va a pasar es que va a ser más perjudicial para toda la familia y para el entorno donde vivimos que para nuestro mismo para nuestros mismos sentimientos. Son las 10:14 de la mañana, estamos aquí en Escucha y Comparte, soy Mari Blanco y muchísimas gracias por estarme y seguirme acompañando. Espero que este tema que está muy, muy, muy fuerte te sirva, pues sí me da a entender, porque a lo mejor te platico de lo que yo he leído, de las experiencias que yo he tenido, pero que también yo creo que haciendo el conjunto nos va a ayudar un poquito para que lo podamos compartir si lo necesita alguien. Y bueno, tal vez sea, no sé, la pérdida puede ser por el aborto espontáneo, donde te decía que ya hay un bebé formándose, ya la pareja ya está contenta porque ya pudo dejar ahí a alguien de su misma sangre, pero tal vez nace enfermo y después muere. Tal vez hay bebés que nacen bien, pero se enferman. Hay bebés que nacen, crecen y se enferman. Y ahí viene ese tipo de ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué nos está pasando a nosotros? ¿Por qué a nuestra familia? Pero también cuando hay hijos adolescentes que enferman o que tienen alguna adicción y que llegan